Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir con nuestras lecciones de teoría de anillos. Recordemos que si tenemos un anillo cualquiera, no necesariamente unitario ni necesariamente conmutativo, el conjunto de los ideales izquierdos de A es estable para la suma y el producto extendidos. Y lo mismo ocurría con el conjunto de los ideales derechos de A y el conjunto de los ideales biláteros. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba eso? Significaba que si teníamos dos ideales I y J de A, su suma, es decir, el conjunto de los elementos de la forma X más Y, donde X pertenece al primer ideal e Y pertenece al segundo ideal, es a su vez un ideal de A. Y también que el producto I por J, es decir, el conjunto de los elementos X por Y, donde X pertenece a Y e Y pertenece a J, también era un ideal de A. Es decir, un ideal izquierdo, un ideal derecho, un ideal bilátero, en cada caso que corresponda. Ahora vamos a ver que si tenemos una familia cualquiera de ideales, por ejemplo, I sub alfa con alfa perteneciente a A, la intersección de esta familia es también un ideal. Izquierdo, derecho, bilátero, según corresponda. ¿Vale? Voy a hacer la prueba para el caso en el que sea una familia de ideales izquierdos. En primer lugar, lo que tengo claro es que 0 pertenece a todos los ideales de la familia. Evidentemente, todo ideal es un subanillo. Y en todo subanillo existe el 0. ¿Vale? Por lo tanto, el 0 pertenece a todo ideal y la intersección de todos estos ideales también contiene al 0. O 0 pertenece a la familia, a la intersección de la familia, perdón, ¿de acuerdo? Bueno, una vez claro que se trata de un conjunto no vacío, tal intersección, vamos a ver que si tenemos un elemento X y otro elemento Y que pertenezca a la intersección de los ideales, entonces ocurrirá que la diferencia también pertenece a la intersección de los ideales y el producto de un elemento, vamos a llamarle lambda, del anillo A por un elemento X del ideal, en este caso de la intersección de los ideales, también pertenece a la intersección de los ideales. Vamos a ir por partes. En primer lugar, si X e Y pertenecen a la intersección de todos los ideales, eso significa que X pertenece a todo ideal e Y pertenece a todo ideal de la familia, ¿vale? Y, en consecuencia, X menos Y tiene que pertenecer a todo ideal de la familia. Esa es una de las propiedades que caracterizan a los ideales. Y si X menos Y pertenece a todo ideal de la familia, evidentemente, X menos Y pertenece a la intersección de todos esos ideales. Bueno, análogamente, si lambda es un elemento del anillo A y X es un elemento de la intersección de todos esos ideales, entonces X pertenece a todos esos ideales y por tanto lambda X pertenece a todos esos ideales y de ahí se deduce que lambda X pertenece a la intersección de todos esos ideales. ¿De acuerdo? Así pues, la intersección de ideales izquierdos es siempre un ideal izquierdo. No caracterizo qué tipo de intersección, si finita, infinita, no, porque he tomado una familia cualquiera y esa es la manera más genérica de decir una colección de ideales izquierdos. La misma demostración, variando evidentemente los detalles, se puede aplicar para los ideales derechos y los ideales biláteros. Bien, sabido esto, ahora vamos a ver cómo para cualquier conjunto o para cualquier subconjunto del anillo A vacío, existe siempre un ideal que lo contiene. Consideremos, pues, de nuevo un anillo genérico cualquiera y ahora sea, por ejemplo, M un subconjunto de tal anillo no vacío. Vamos a demostrar que existe
un ideal izquierdo, derecho, bilátero, según corresponda, que contiene a M y es el mínimo con esa propiedad de inclusión. ¿Cómo lo hacemos? Pues definimos una familia de la siguiente manera. La familia formada por aquellos ideales izquierdos de A para los cuales M es su conjunto. ¿De acuerdo? O sea, la familia de todos aquellos ideales izquierdos que contienen a M. Esta familia es no vacía, ya que el propio A pertenece a tal familia. Obviamente A es un ideal izquierdo, derecho, bilátero de sí mismo, ¿vale? Y obviamente, como M es un subconjunto de A, contiene a M. Por lo tanto, A pertenece a tal familia. Bueno, pues una vez sabida que la familia es no vacía, vemos que la intersección de todos los ideales de tal familia contiene a M, puesto que todos ellos contienen a M, y por la propiedad que he demostrado antes, tal intersección es a su vez un ideal izquierdo, derecho, bilátero, ¿vale? Bien, esa intersección en concreto la voy a denotar de esta forma, dando a entender que se trata del menor ideal que contiene a M. A partir de este momento le llamaré el ideal generado por M. El ideal izquierdo, concretamente, generado por M. Bueno, ¿cómo probar que es el mínimo? Obviamente, la misma definición te dice que es el mínimo en sentido inclusivo, ya que al ser la intersección de todos aquellos que tienen esta propiedad, pues cualquiera de ellos incluye a tal intersección, ¿vale? Y el hecho de que sea ideal se deduce, como digo, como ya he dicho, de la propiedad que he demostrado antes de que la intersección de ideales es un ideal. Vale, vamos a ver ahora la estructura que tiene un ideal izquierdo generado por un subconjunto no vacío de un determinado anillo. Bien, si consideramos M un subconjunto no vacío, como digo, de un determinado anillo A, vamos a probar que el ideal izquierdo generado por M es el conjunto de las expresiones de la forma lambda sub i, x sub i, desde i, por ejemplo, hasta n, tomando lambda sub i en A y x sub i en M. ¿De acuerdo? Es decir, tiene una estructura casi lineal. Si os dais cuenta, se trata de una especie de combinación lineal. No puedo decir con propiedad que se trata de una combinación lineal porque todavía no he dado estructura ni de módulo ni de espacio vectorial. Pero sí que podría asemejarla si definiera precisamente una estructura de módulo basándome en A como anillo y en el propio A como espacio sobre el que se hace el producto, pero eso no me interesa de momento. Bien, quiero que veáis que de aquí se trata de una especie de combinaciones lineales finitas donde los escalares, eso entre comillas, son elementos del anillo A y los vectores, entre comillas, son elementos del subconjunto M. Bueno, ¿cómo pruebo eso? Primero voy a probar que este conjunto que acabo de definir aquí es precisamente un ideal izquierdo. ¿Vale? Para hacerlo, evidentemente, voy a ver que cumple las propiedades de todo ideal izquierdo. Primero, si tomo un elemento X de este conjunto M y otro Y de este conjunto, le llamo M, pero en realidad, como veis, del conjunto del ideal generado por M. Ya estoy diciendo que es un ideal sin probarlo, pero bueno, ¿me entendéis? Lo que quiero decir, si tomo dos elementos de este conjunto, serán de esta forma.
pues lambda sub i, x sub i, y luego i, por ejemplo, será mu sub j, x sub j, voy a llamarle, por ejemplo, i sub j, ¿vale? Estos son finitos y estos también finitos. Una cantidad n y una cantidad m, las que sean. Si hago la diferencia x menos y, como estamos en el ámbito de un anillo, puedo ver fácilmente que aplicando reglas de signos, asociatividad generalizada, ¿vale? Y distributividad, aunque en realidad me bastaría con las reglas de signos, la asociatividad general, puedo escribir esto de una única manera. Así, por ejemplo, lambda mu, pues alfa sub r, u sub r, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Bueno, es muy fácil darse cuenta que como los elementos de este conjunto son una especie de combinaciones lineales, es evidente que si hago esta diferencia, esto lo puedo escribir así y puedo considerar todas las sumas y j finitas como una nueva suma finita y los escalares, entre comillas, lambda sub i menos mu sub j, los asigno a alfa sub r. Es decir, se trata a su vez de un elemento que tiene la misma forma para pertenecer a este conjunto y, por tanto, pertenece a ese conjunto. ¿De acuerdo? Veamos ahora la otra propiedad que nos falta. Si tomo un lambda de A y un X de este conjunto, como digo, ese X tendrá la forma de una especie de combinación lineal finita, y cuando haga lambda por X, aplicando la distributividad, podemos ver con facilidad que se puede escribir como lambda sub i, x sub i. Ahora aplico la asociatividad. Y tiene la misma estructura, puesto que es una especie de escalar por cada uno de una especie de vector. ¿Vale? Y ya está. Este elemento también tiene la forma para pertenecer, como digo, a ese conjunto. Y así pues, este conjunto es un ideal izquierdo de A. ¿Vale? Ahora, si tomo cualquier ideal izquierdo, el que sea, voy a llamarle I, de la familia que definí aquí, es decir, la familia de los ideales izquierdos que contienen a A, pues me doy cuenta que también ha de contener a las diferencias de los elementos, a las sumas de los elementos, ¿vale? De M, y a cualquier producto de un elemento de A por un elemento de M. O sea que si X e Y pertenecen a M, la suma también ha de pertenecer a Y. Y esto, si X pertenece a M y lambda pertenece a A, esto también ha de pertenecer al ideal Y. ¿Vale? Es fácil porque M es un subconjunto de Y, forma parte del ideal Y. Y sabemos que en el ideal la suma y este producto son también elementos del ideal, siempre que tomemos elementos del ideal, ¿vale? Y es lo que estamos haciendo en este caso, o bien siempre que tomemos un elemento de A y un elemento del ideal. Vale, pues eso me está diciendo, ni más ni menos, que todo ideal de esta familia contiene a este conjunto, ya que en su propia estructura está formado con este tipo de expresiones. Así pues, cuando hagamos la intersección de todos los ideales de esa familia, vamos a ver que
este conjunto está incluido en ella. Claro, he dicho a su vez que pertenece este conjunto a F. ¿Por qué? Porque he demostrado que es un ideal por la izquierda de A, ¿vale? Así pues, ¿qué pasa? Pasa que está incluido en la intersección de todos los ideales y que a su vez es un ideal y por tanto la intersección estaría incluida en él, un ideal de la familia, evidentemente. Esta doble inclusión me permite afirmar la igualdad. Así que el ideal izquierdo generado por M tiene justamente esta estructura. He empleado la misma notación desde el principio para todo, pero no debería haberlo hecho así en puridad, pero no da demasiada confusión. La idea central de todo esto es que cuando hablemos de un subconjunto cualquiera M, de un anillo cualquiera A, subconjunto no vacío, pues el ideal izquierdo-derecho bilátero generado por tal subconjunto tiene una estructura de este tipo. Cuando es ideal izquierdo, se puede demostrar fácilmente que tiene una estructura de este tipo, con ese tipo de operaciones, cuando es un ideal derecho, y cuando es un ideal bilátero, tiene una estructura de este tipo, donde muy lambda, en este caso, serían elementos del anillo A. En anillos conmutativos todo esto no tiene sentido y directamente ya todos los ideales de los que hablamos son biláteros y directamente esta expresión los representa a la hora de hablar del ideal generado por M. ¿De acuerdo? Bien, termino aquí.